Guillermo de Ockham. Fue un fraile franciscano y filósofo escolástico inglés, nacido en Ockham en 1280 en un pequeño pueblo de Surrey, cerca de Astorsley. Como franciscano, Guillermo estuvo dedicado a una vida de pobreza extrema. Murió a causa de la peste negra. Ockham se unió a la orden franciscana siendo aún muy joven y fue educado primero en la Casa Franciscana de Londres y luego en Oxford. No completó sus estudios en Oxford, pero fue durante este período y los años inmediatamente siguientes cuando escribió la mayoría de las obras filosóficas y teológicas sobre las que descansa primordialmente su reputación. Sus ideas se convirtieron muy pronto en objeto de controversia. Hay evidencias de que no fue hasta 1327 cuando fue realmente convocado ante el Papa para responder por los cargos presentados antes por una comisión de expertos, sin representación franciscana. Pero ningún arresto domiciliario siguió a este ejercicio. No emitiendo juicio alguno el Papa. Algún tiempo después del 9 de abril de 1328, ante el ruego de Miguel de Cesena, dirigente de la orden franciscana, Ockham estudió la controversia entre los franciscanos y el papado sobre la doctrina de la pobreza apostólica, que se había convertido en principal para la doctrina franciscana. Pero que era considerada dudosa y posiblemente herética tanto por el papado como por los dominicos. Ockham concluyó que el Papa Juan XXII era un hereje, posición que defendió más tarde en su obra. Antes de esperar al dictamen sobre la herejía o ortodoxia de su filosofía, Guillermo huyó de Aviñón el 26 de mayo de 1328 dirigiéndose a Pisa con Miguel de Cesena y otros frailes. Finalmente conseguirían la protección del emperador Luis IV de Baviera. Tras su huida de la corte papal, Ockham fue excomulgado, pero su filosofía nunca fue oficialmente condenada. Guillermo pasó gran parte del resto de su vida escribiendo sobre asuntos políticos, incluyendo la autoridad y derechos de los poderes temporal y espiritual. Se convirtió en el líder de un pequeño grupo de disidentes franciscanos en la corte de Luis en 1342, tras la muerte de Miguel de Cesencia. Murió el 9 de abril de 1349 en el convento franciscano de Múnich, a causa de la peste negra. Fue rehabilitado póstumamente por la Iglesia oficial en 1359. Pensamiento. Ockham ha sido llamado el mayor nominalista que jamás vivió, y tanto él como Duns Scoto, su homólogo en el bando realista, son considerados como las dos mentes especulativas más grandes de la Edad Media, así como dos de los metafísicos más profundos que jamás vivieron. Una importante contribución que hizo a la ciencia y cultura intelectual modernas consiste en el principio de parsimonia, en la explicación y construcción de teorías, lo que llegó a conocerse como navaja de Ockham. Esta máxima establece que si un fenómeno puede explicarse sin suponer entidad hipotética alguna, no hay motivo para suponerla. Es decir, siempre debe optarse por una explicación en términos del menor número posible de causas, factores o variables. Pionero del nominalismo, algunos le consideran el padre de la moderna epistemología y de la filosofía moderna en general, debido a su estricta argumentación de que solo los individuos existen, más que los universales, esencias, o formas supraindividuales, y que los universales son producto de la abstracción de individuos por parte de la mente humana y no tienen existencia fuera de ella. Ockham es considerado a veces un defensor del conceptualismo más que del nominalismo, ya que mientras los nominalistas sostenían que los universales eran meros nombres, es decir, palabras más que realidades existentes, los conceptualistas sostenían que eran conceptos mentales, es decir, los nombres eran nombres de conceptos, que sí existen, aunque solo en la mente. Ockham es también cada vez más reconocido como un importante contribuyente al desarrollo de las ideas constitucionales occidentales, especialmente las de gobierno de responsabilidad limitada. Los puntos de vista sobre la responsabilidad monárquica expuestos en su Dialogus, escrito entre 1332 y 1347, tuvieron gran influencia en el movimiento conciliar y ayudaron al surgimiento de ideologías democráticas liberales. En lógica, Ockham trabajó en dirección a lo que más tarde se llamaría leyes de Morgan, y lógica ternaria, es decir, un sistema lógico con tres valores de verdad. Concepto que sería retomado en la lógica matemática de los siglos XIX y XX. En derecho se atribuye a Ockham, en el contexto de la querella de la pobreza del Papa Juan XXII con los franciscanos, la introducción o invención del concepto de derecho subjetivo, como un poder correspondiente a un individuo. Opus non agintadierum. Ello sin perjuicio de que se discuta su previa aparición en Tomás de Aquino o en el derecho romano.
Se considera que todo el desarrollo posterior, que alejó la teoría del derecho natural se debe en gran parte a la teoría nominalista de Occam. Dado que no se puede establecer con certeza la esencia de un ser, igual que de un ser humano, es imposible desprender derechos de ella. En esa corriente posterior cabe destacar a pensadores como Thomas Hobbes y John Locke.